Buenos días con todas y todos y bienvenidos a este conversatorio con las empresas farmacéuticas. Esto es parte de la labor que realiza la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en lo que tiene que ver a la labor de prevención y también de investigación y sanción que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado nos faculta como superintendencia. La razón de esta convocatoria es básicamente poder escuchar de las empresas farmacéuticas las necesidades o inquietudes que tienen, sobre todo respecto a lo que ha ocurrido en la subasta inversa de medicamentos, en el proceso que está realizando el CERCOP. La superintendencia siempre tiene las puertas abiertas para cualquier inquietud, cualquier denuncia o cualquier necesidad que tengan las empresas a nivel nacional, sea de cuál sector, en este caso de los establecimientos farmacéuticos. Asimismo, lo importante también es que conozca la ciudadanía que la superintendencia está vigilante de todo lo que está sucediendo en el proceso de subasta inversa de medicamentos, que existen investigaciones que se están realizando, pero que conforme el artículo 47 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado no se puede dar mayor detalle por el deber de reserva que existe. No obstante, la ciudadanía debe conocer que efectivamente nosotros estamos observando todo lo que ha sucedido en la subasta inversa de medicamentos a efectos de que no se incurra o ver si se ha incurrido en alguna de las prácticas anticompetitivas que establece nuestra ley. En especial, lo que tiene que ver con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que se refiere a prácticas restrictivas, acuerdos que podrían existir o falseamiento de la competencia en los procesos de subasta inversa. También estamos vigilantes de conductas que puedan ser una infracción conocida en nuestra ley como prácticas desleales. Es por esta razón que me acompaña el intendente de investigación de prácticas desleales, Marlon Vinuesa, que también podrá absorber cualquier inquietud en lo que tiene que ver con este tipo de conductas, como por ejemplo publicidad engañosa, violación de normas, como pueden ser normas sanitarias, normas de publicidad, que algún producto ofrezca algo que realmente no lo puede hacer, que sea demostrado que efectivamente no lo hace. Eso también es competencia de la superintendencia. Pero como les había mencionado anteriormente, lo importante es que la ciudadanía conozca que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado efectivamente está vigilante, que ya existen investigaciones, pero que lastimosamente no les podemos dar mayor detalle hasta que éstas sigan el debido proceso y se llegue ya a la fase de resolución ante la Comisión de Resolución de Primera Instancia. En ese sentido, quisiera más bien dar la palabra a los representantes de establecimientos farmacéuticos, cualquier inquietud que tengan respecto al procedimiento de subasta inversa electrónica, ya que conocemos y ha sido a través de los medios de comunicación que se han dicho varias novedades que podrían haber estado ocurriendo, pero nosotros más bien queremos conocerlas a fin de poder absorber cualquier inquietud que tengan. Listo. Más bien quisiéramos entonces conocer si los medios de comunicación tienen alguna inquietud respecto a cómo ha sido el proceso de subasta inversa de medicamentos. ¿Sí? Hola. Sí, les mencionaba que si tienen algún tipo de inquietud de los establecimientos farmacéuticos que han sido convocados, a efectos de que en este momento nosotros podamos resolverles cualquier inquietud en lo que respecta al proceso de la subasta inversa de medicamentos, algunas observaciones que algunas representantes de establecimientos farmacéuticos han realizado en medios de comunicación, y este es el momento en que ustedes puedan más bien manifestarnos cualquier observación que ustedes han visto a efectos de que nosotros podamos tener mayores elementos respecto a algún proceso de adquisición de medicamentos en particular. En ese sentido, quisiera conocer si existe alguna inquietud respecto a los establecimientos farmacéuticos sobre este proceso.
De parte de los medios, no sé si usted se refería a que están llevando adelante un proceso de vigilancia. Claro, no pueden dar a conocer mayores detalles porque hay un proceso de investigación que está en marcha. Pero sí se puede hablar de qué tipo de irregularidades se han evidenciado en estos procesos o no. Sí, eso sí les puedo adelantar cuáles son las conductas que nosotros estamos observando. Como les había manifestado al inicio, principalmente infracciones al artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que se refiere a acuerdos anticompetitivos entre establecimientos farmacéuticos, así como el falseamiento de la competencia. ¿En qué sentido el falseamiento? Simular una competencia entre empresas que aparentemente serían independientes cuando en la realidad existe algún tipo de vinculación que no les da ningún tipo de independencia. Eso nosotros hemos estado observando en algunos procesos en los cuales las empresas que aparentemente estarían compitiendo realmente no son independientes, tienen algún tipo de vínculo, ya sea accionarial, algún tipo de vínculo en cuanto a la representación que tienen o algún tipo de acuerdo comercial, por ejemplo, de distribución. Esas son conductas que en lo que tiene que ver con intendencia nosotros estamos observando. Asimismo, en lo que tiene que ver con intendencia de prácticas desleales, hay conductas que tienen que también ser observadas en los procesos de contratación pública, como por ejemplo la publicidad engañosa o la violación de normas, como podrían ser normas sanitarias, o publicidad engañosa en lo que se refiere a aseverar que el producto que están ofreciendo va a reunir ciertas condiciones o reúne las condiciones cuando efectivamente no lo hace. Con respecto a este último tema, sí me parece importante quizás precisar sobre el tema de la calidad, porque había unas denuncias de ciudadanos que necesitaban de determinados medicamentos para tratamiento de enfermedades específicas. Decían que, como entiende uno, que en la subasta siempre gana la mejor oferta, que digamos la más económica y demás. ¿Cómo hacer para garantizar que el precio no vaya en detrimento de la calidad del medicamento? Es decir, también se está evaluando ese tema, el tema de la calidad de los medicamentos que se están subastando. Le voy a dar el paso al Intendente de Investigación de Prácticas Desleales, ya que ese tipo de conductas más bien podrían constituir una violación o una infracción de práctica desleal. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales tiene competencia para conocer presuntas infracciones que en el caso particular que estamos conversando, que nos convoca, tiene que ver con la violación de norma. Respecto a la determinación de las características técnicas o las cualidades que deba tener los medicamentos, pues son las entidades requirentes las que definen obviamente sus términos de referencia, qué producto es el que van a adquirir. En el caso de que los oferentes estén ofreciendo pues, medicamentos que no cumplan los atributos o cualidades o las ventajas o las características que dicen tener, pues esto podría preliminarmente pues, constituir una práctica de engaño. Y paralelamente también podría constituir una infracción a una norma de carácter sanitario. Pero no constituye ya una infracción el hecho de que una de las empresas a la que se le subastó, de hecho, la mayor cantidad de medicamentos a través de este proceso, es justamente la que fabricó un medicamento que ya fue engañoso, el Taxotere. No debería de haber estado descalificada. Bueno, la pregunta que usted me hace atiende un tema de fondo que en realidad no lo podría yo evidenciar en este momento. Precisamente para eso están los procedimientos de investigación. No le podría responder, en realidad, encontrándose en una etapa de investigación sería inoportuno y adelantar un criterio y violar el principio de reserva en las investigaciones que lleva pues, la Intendencia de Prácticas Desleales. ¿Quién está realizando esta investigación? ¿Ustedes o el Ministerio de Salud? La superintendencia en el ámbito de sus competencias, todo lo que tiene que ver con acciones, hechos, actos o conductas que falseen, restrinjan la competencia, tiene competencia la Intendencia de Prácticas Desleales, o las que mencionaba el Intendente Esparza en lo que tenga que ver con prácticas de carácter restrictivo o colusorias. ¿Y cuándo podemos escuchar algún resultado?
Bueno, nuestros procedimientos son similares en prácticas desleales y de abuso de poder de mercado. Básicamente hay una fase de preliminar que dura aproximadamente 180 días términos, una fase de investigación formal que dura 180 días plazo y una fase de sustanciación que dura aproximadamente 120 días término, con lo que concluye con un informe. Obviamente si las intendencias en el ámbito de su competencia demuestran o tienen elementos para adoptar o sugerir al órgano de resolución, que es la Comisión de Resolución de Primera Instancia, tiene elementos, dígase, una apariencia de buen derecho o que exige la necesidad de tomar una medida, puede sugerir a la Comisión de Resolución de Primera Instancia la adopción de medidas preventivas, como sería el cese de la conducta infractora. Y por ejemplo, un informe del Ministerio de Salud que corrobora que ese medicamento no contenía lo que realmente debía contener, no es suficiente prueba para que se corte la circulación de este tipo de medicamentos, para que estos proveedores no participen de este caso. Una pregunta de buenos días, gracias. Sí, se identifica. Soy un laboratorio programa, no me callo. Digamos que es hasta hacer un seguimiento a las empresas que no subieron la documentación para que no participen en la segunda fase de subasta, porque según el sector tienen que estar sancionados. Sí, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado hace aproximadamente unos 3 meses firmó un convenio interinstitucional con el CERCOP, en la cual se conformó un comité que vigila básicamente los procesos de contratación pública en coordinación tanto la Intendencia de Abuso de Poder de Mercado, la Intendencia de Prácticas Desleales, con la Dirección de Reclamaciones del CERCOP. En el marco de ese comité, pues, nosotros tendríamos que revisar si somos o no somos competentes dependiendo de los hechos y las conductas que se puedan evidenciar. Pero lo que sí, como había manifestado, nosotros estamos vigilantes de todo lo que haya ocurrido durante el proceso de subasta inversa. Y en lo que nosotros seamos competentes, pues, iniciaremos las acciones que la ley nos faculta. Otra consulta. El CERCOP envió una documentación en la que posteriormente van a hacer los análisis de todo registro con las empresas privadas y anularse. ¿Ustedes van a realizar eso? Como le había manifestado, en función de ese convenio, nosotros estamos trabajando constantemente con el CERCOP. Si ellos llegan a detectar algún tipo de conducta anticompetitiva, enseguida a nosotros nos remitirán. Lo que hay que tener claro también es cuál es el marco de nuestras atribuciones. Nosotros, si bien estamos vigilantes dentro del proceso de subasta inversa de medicamentos, lo hacemos dentro del marco que nos da la ley, es decir, la vigilancia, la investigación y la sanción de prácticas anticompetitivas. Si está dentro si alguna conducta está dentro de alguna infracción a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado, nosotros somos competentes y actuaremos enseguida. En el caso de que no se refiera a alguna de las atribuciones que nosotros tenemos, la remitiremos al órgano competente para que tome las acciones necesarias. Sobre el tema de la calidad, se decía que si una entidad pide un cierto producto con ciertas características, se vigila que esas características se cumplan. Pero si es que esa entidad no ha pedido unos productos de calidad, que se había escuchado que, por ejemplo, decían que no necesariamente tenían que tener el registro sanitario y que tal vez luego de que ya sean asignadas se pedirían. Esta práctica de pedir un producto que no cumpla con todas las características que se podrían pensar que son de calidad, ¿podría ser también vigilada? Lo que se refiere al comportamiento de servidores públicos, de funcionarios públicos, podría ser más bien una atribución de la Contraloría General del Estado. Nosotros lo que vigilamos son las conductas de los operadores económicos. Como bien había manifestado el abogado Vinuesa, si en su momento el producto dice que cumple con los términos de referencia, no obstante se podría vigilar si efectivamente cumple, no es una actividad de engaño que había manifestado también como una práctica desleal. Es decir, que aparentemente cumpliría las funciones que se están requiriendo si el equivalente farmacológico, por ejemplo, o el equivalente terapéutico, si es que es así requerido, si efectivamente cumple eso, pero tenemos que vigilar si no hay una conducta de engaño, pero eso ya sería una atribución más bien de la Intendencia de Prácticas Desleales. Sí, quería hacerle una consulta. ¿Por qué la Superintendencia de Control del Poder de Mercado
realiza los controles posteriores y no lo hace antes de la verificación, en este caso cuando lanzan un procedimiento, los términos de referencia, en este caso por parte del sector? ¿Y cuáles serían también las consecuencias en el hecho de que ya se hayan aplicado algunos tipos de medicamentos y estos no lleguen a cumplir con las especificaciones técnicas? La Superintendencia del Poder del Mercado ha evidenciado, y como dicen ustedes, están haciendo unas investigaciones en las cuales pueden o están ocurriendo, podrían incurrir algún tipo de conductas desleales. ¿Cuál sería el tipo de procedimiento de aquí a futuro que va a tomar, considerando que también eso le causa un grave perjuicio primeramente al mismo Estado y también, en este caso, a la ciudadanía? O sea, ¿cuál sería el perjuicio y cómo eso puede ser reparado? Sí. Nosotros no tenemos atribuciones para estar vigilando los pliegos de contratación pública ni podemos estar acompañando en la elaboración de los términos de referencia. Nosotros lo que sancionamos ya es el cometimiento mismo de la conducta. Lo que nosotros hemos hecho en este proceso es observar, se ha capacitado también, esta es la tercera vez que se convoca a los establecimientos farmacéuticos, ya tuvimos unas 2 convocatorias anteriores en las que incluso se les hizo conocer respecto a lo que son los compromisos de cese o los procesos de delación compensada, a efecto de que los operadores económicos conozcan, e incluso sobre lo que constituirían prácticas anticompetitivas. Esas son las labores de prevención que nos faculta la ley. Y luego tenemos ya las de investigación y sanción, pero eso requiere el cometimiento de la conducta. En cuanto a qué es lo que se puede realizar, si es que a lo largo de la investigación se llega a determinar que existirían indicios suficientes de cometimiento de una práctica anticompetitiva, la Superintendencia de Control del Mercado puede adoptar medidas preventivas. Las medidas preventivas dependerán caso por caso de las circunstancias que se vayan observando. Eso es lo que nos establece la ley. No se podría adelantar en este momento decirles cuáles podrían ser las medidas preventivas, ya que hay que analizar exactamente cuál fue el caso o la conducta que se cometió. En cuanto a las medidas correctivas y si se llegó a dar la conducta, existe una infracción que puede ser en el caso de prácticas colusorias del artículo 11 puede ser de hasta el 12% del volumen de negocios. Además, también existen otras sanciones como puede ser la nulidad de los contratos, que nos establece el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, y medidas complementarias y correctivas. En cuanto a los procesos de contratación pública, el 12% sería del monto del presupuesto referencial o del valor de adjudicación. Eso habría que analizarse del proceso de contratación pública en el que se dio la práctica anticompetitiva. Entonces, como le repito, en caso colusorio podría ser hasta el 12% del volumen de negocios. En el caso de conductas de prácticas desleales podrían ser hasta el 10% del volumen de negocios como sanción, aparte de medidas complementarias y medidas correctivas. De investigaciones de este proceso, porque como nos decían antes, hay una previa ya la investigación en sí. Bueno, la Superintendencia, conforme lo establece la ley, realiza actuaciones previas hasta que en un momento ya realiza formulación de cargos. Por el momento todavía no se han realizado formulaciones de cargos, pero ya se están realizando actuaciones que se conocen como actuaciones previas. Esto es observar efectivamente cuáles son las conductas, ver quiénes son los supuestos infractores, a fin de que en una siguiente fase poder formular cargos y determinar presuntos responsables. Lastimosamente, como he mencionado, el artículo 47 no nos permite dar mayores detalles respecto a las investigaciones, sino hasta cuando ya pase a la Comisión de Resolución de Primera Instancia. En esta investigación no se puede tomar medidas preventivas para que no circulen justamente medicamentos sobre los cuales tenemos dudas, porque realmente si la investigación culmina dentro de 300 días, pues los medicamentos ya habrán sido dados. Como le había manifestado el intendente Vinuesa, en cualquier parte del procedimiento se puede establecer medidas preventivas. En cualquier parte del procedimiento, una vez que se cuente con los elementos necesarios, que efectivamente garantizando el debido proceso, tomando en cuenta que la Constitución también garantiza un derecho a la defensa, se tengan los elementos suficientes, se pueden tomar medidas preventivas. Y aquí hay que tener bastante cuidado, porque la ley también nos establece que las medidas preventivas no deben ocasionar tampoco un daño irreparable. O sea, la Superintendencia debe que contar con la total seguridad de que efectivamente existiría una conducta anticompetitiva para solicitar una medida preventiva. Esa es una cuestión de bastante responsabilidad, ya que no nos podemos dejar llevar nosotros únicamente por opiniones
sino que tiene que estar eso técnicamente demostrado para que nosotros podamos adoptar una medida preventiva. O sea, no puede ser simplemente un rumor, sino que siguiendo el debido proceso, contemos con elementos suficientes de que existe una medida preventiva, de que existe, una conducta anticompetitiva, y en ese sentido solicitar la adopción de medidas preventivas. Eso la ley también nos pone esa restricción que tenemos que observar, no causar tampoco un daño irreparable. Dentro de la investigación están empresas nacionales también. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado nos da atribuciones tanto sobre empresas nacionales, públicas o privadas, también sobre empresas extranjeras, estén domiciliadas en el país o estén en el extranjero, en la medida en que sus conductas tengan una afectación en el mercado ecuatoriano. En ese sentido, están siendo observadas absolutamente todas las empresas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. ¿Cómo puede afectar al mercado el hecho de que algunos de los ganadores ofrezcan precios hasta 10 veces menor al precio referencial como el que se llamó antes? Como le había manifestado, la ley nos da la obligación de analizar caso por caso. Aquí también hay que ser bastante técnicos en lo que tiene que ver con precios predatorios. La primera condición es que exista poder de mercado. El artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado establece como una conducta de abuso de poder de mercado el establecimiento de precios predatorios. Pero la primera condición para que se dé esta conducta es que el operador económico que aparentemente estaría incurriendo en esta conducta debe tener poder de mercado. ¿Qué se entiende por poder de mercado? Poder de mercado se entiende que, en términos muy simples, que por lo menos tenga una cuota en el mercado superior al 50%, o que tenga una cuota de hasta el 40% cuando existen barreras adicionales que no permitan a los demás competidores. En ese sentido, el hecho de que se oferte un producto con precios bajos no necesariamente constituye un precio predatorio. Eso hay que analizarlo caso por caso. Incluso eso amerita una revisión de costos que técnicamente lo hace la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado de acuerdo de prácticas restrictivas, a ver si efectivamente por lo menos superan ciertos costos como podría ser el costo marginal. También no nos olvidemos que muchas veces, y eso es lo que tiene que analizar también dentro del proceso de investigación, muchas veces un precio bajo más bien viene en mejores condiciones, en este caso para el Estado, que va a ahorrar bastante dinero, o también en el caso de cualquier sector, para el consumidor final, que es el que básicamente está ahorrando. Eso te tiene que analizar caso por caso. Incluso en otros sectores, en un precio bastante bajo, puede ser una estrategia de ingreso al mercado. Entonces nosotros tenemos que ir analizando por qué fue este precio en que se está vendiendo el producto y si efectivamente el operador económico tiene o no tiene poder de mercado. Si entendí bien, perdón, entonces si tiene más del 40% de la cuota de mercado de este actor económico pedir precios menores a la referencial, entonces sí es motivo de sospechas o de realizar la investigación. Así es, si el operador económico tiene una cuota por lo menos superior al 40% y existen barreras dentro del mercado, ya a nosotros como Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado nos da una alerta de que podría existir una práctica anticompetitiva. Ahora, ¿por qué la ley sanciona este tipo de prácticas de precios predatorios? Porque cuando un operador económico tiene una cuota alta, puede estar utilizando estos precios bajos para tratar de excluir la competencia. Pero cuando es, por ejemplo, un actor que recién está ingresando al mercado, que no tiene una cuota de mercado alta, sino que tiene una cuota de mercado más bien baja o ni siquiera ha ingresado, esto más bien es una estrategia de ingreso que viene en beneficio del consumidor y también lo que hace es que exista mayor competencia. Con los precios bajos, los demás operadores económicos también van a querer competir en mejores precios. Entonces, eso no es totalmente sancionable, sino que hay que verlo caso por caso y dependiendo de cuáles son las condiciones del operador económico que está incurriendo a través de esa conducta. Yo quisiera saber, por ejemplo, pueden venir unas empresas súper grandes que tengan un gran poder de mercado pero a nivel mundial. Tal vez nunca vinieron al Ecuador, pero sí son fuertes competidores y pueden hacer eso que ustedes están diciendo, tener precios bajos para que ya las empresas nacionales no puedan competir y ellos se lo hacen todo. ¿No podría ser considerado esta conducta?
aquí en su pregunta básicamente hay dos aristas. La primera, usted me manifiesta, podría tener una cuota de mercado alta a nivel mundial. Lo que nosotros, cuando definimos el mercado relevante, lo hacemos también con una definición del mercado geográfico. Y el mercado geográfico en el que nosotros tenemos competencia es el mercado nacional. Lo que se analiza es la cuota de mercado a nivel nacional, no a nivel internacional. En el otro sentido también hay que ver si podría constituir más bien o se estaría violentando alguna conducta de dumping, por ejemplo, pero eso ya no somos competentes nosotros, sino ya sería el Ministerio de Comercio Exterior analizar si es que podría existir una conducta de dumping. Sí, nosotros básicamente hemos invitado a todos los establecimientos farmacéuticos que concursaron en este proceso de subasta inversa de medicamentos. Esto a raíz de algunos comentarios que se habían realizado incluso en medios de comunicación sobre posibles anomalías o conductas que se habían estado dando en estos procesos de contratación de medicamentos. Como había manifestado al inicio, la Superintendencia de Control del Mercado está abierta en todo momento a que cualquier operador económico asista a esta entidad de control y nos comente sobre prácticas anticompetitivas. Esta convocatoria tenía ese fin, realmente conocer las inquietudes que tienen los operadores económicos del sector farmacéutico, que nos cuenten si es que han verificado alguna conducta anticompetitiva. A lo mejor no nos digan nombres del operador, pero sí en qué medicamento podría existir o tienen ciertas dudas, y nosotros actuar inmediatamente como ya lo hemos estado haciendo. Ahora les pasa una pregunta, y en esta primera etapa de la subasta corporativa, ¿encontraron ustedes ya algún tipo de anomalía en empresas vinculadas que han participado en el proceso? Colega de Estado, el artículo 47 nos da un deber de reserva. No puedo mencionar específicamente quiénes son los operadores económicos que están incurriendo, pero nosotros lo que estamos observando principalmente son esas conductas anticompetitivas. Sobre todo el tema de falseamiento, y esto ha sido en coordinación con el CERCOP, que es el que nos puede dar información incluso de cómo se han realizado las ofertas, si tienen alguna vinculación, dónde se encuentran domiciliadas las empresas, dónde funcionan las empresas, y algunos elementos más que a nosotros nos hacen pensar que efectivamente tienen algún tipo de vinculación y que no existe una clara competencia, sino que sería una sola persona la que está atrás del procedimiento de contratación pública, o si estuvieron conversando a lo mejor sobre precios, condiciones y las condiciones de participación en el proceso de contratación pública. La pregunta va enfocada porque en este momento ya algunas compañías estamos ya firmando con el banco. Entonces, ¿qué se va a hacer con esas empresas que luego se detecte que ha habido vinculación? Justamente para omitirnos cualquier tipo de anomalías que ustedes encuentren en el proceso investigativo, porque entiendo que ustedes tienen conocimiento de ello. Si nosotros llegamos a detectar el cometimiento de alguna conducta anticompetitiva, como por ejemplo el falsamiento de la competencia, inmediatamente nosotros, luego del debido proceso, enviamos a la Comisión de Resolución de Primera Instancia. ¿Cuál podría ser la sanción? En el caso de un falsamiento de la competencia o una práctica colusoria, sería una sanción de hasta el 12% del volumen de ventas del operador económico en ese mercado relevante. Y aparte, el artículo 11 nos establece la nulidad de los contratos que se hayan dado en relación con una práctica colusoria o una práctica anticompetitiva del artículo 11. Eso está al final del artículo 11, donde se dice que cualquier contrato será nulo. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es remitir, y así ha sucedido en otros casos que lo ha sancionado la Superintendencia, remitir a la Procuraduría General del Estado para que siga el debido proceso y se declare la nulidad de los contratos. Otra cosa que nos pueda comentar, estamos ustedes también haciendo un proceso en el tema de las bebidas el desabastecimiento, que uno usted debe dicho que tal vez podría iniciar ya el proceso de investigación como tal, y si ya empieza ya no nos pueden comentar nada, pero solamente quería saber si hay un resultado de si ya se... Bueno, nosotros seguimos con las actuaciones previas. Lo que hemos observado es que ya existen los productos en los supermercados, por lo menos en Corporación Favorita ya lo hemos
hemos visto que efectivamente ya se están vendiendo estos productos, pero como había manifestado antes, el hecho de que ya se vendan los productos no significa de que nosotros dejemos de investigar, porque si existió una práctica anticompetitiva, el hecho de que se vendan productos no significa de que eso ya nosotros no podamos investigar. Lo único que sucedería es que a lo mejor la práctica anticompetitiva cesó en ese momento, pero nosotros igual seguimos con las actuaciones. ¿Qué pasaría en el momento de que se logre determinar si una empresa ha cometido una práctica, en este caso anticompetitiva, y ha firmado ya un compromiso de cese, y en este caso, luego de la investigación, el debido proceso que ustedes manifiestan, en este caso ha incurrido nuevamente en esta situación de continuidad de práctica? ¿Cómo serían las acciones entonces como sufrientes? Bueno, la ley establece también la reincidencia como un agravante adicional. Y aparte del compromiso de cese, se lo emite mediante una resolución, y también el incumplimiento de los compromisos es una infracción a la Ley Orgánica de Regulación del Control del Mercado. Es decir, si un operador económico firmó un compromiso de cese y luego de eso lo incumple el compromiso de cese, básicamente emprendemos otra investigación por el incumplimiento del compromiso que ellos tuvieron. Y adicionalmente también sería un agravante dentro de la conducta que el operador económico estaba incurriendo. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado, en el marco de la transparencia que exige la ley, convocó a este conversatorio a empresas farmacéuticas y medios de comunicación. Agradecemos su presencia el día de hoy y los esperamos en una siguiente ocasión. Buenas tardes.